Criado y protegido por tres mujeres insuperables, en su infancia descubrió la frase favorita de Juan Pablo Duarte: aprovechemos el tiempo. Y así se sumergió en la biblioteca materna, ampliando su espectro cultural. Estudió, laboró y vivió en varios países de Europa, siempre equilibrando su vida entre las obligaciones laborales y su familia. Destacado constitucionalista, con múltiples reconocimientos, en el presente se debate entre las leyes, la docencia y el deporte. Hoy estaremos cambiando el chip con Don Milton Ray Guevara. Don Milton, la verdad que para mí es un gran honor que usted esté en Cambia el Chip, en el Cambia el Chip del día de hoy. Y una persona que marcó mucho porque fue mi mentor en la universidad, o mi director de la carrera. Y quien yo recuerdo cuando entramos, un grupito que éramos los más grandes en aquella época, y luego llegó una multitud. Y luego verlo en los distintos estamentos del Estado, en el Ministerio de Trabajo, en el Congreso, presidente del Tribunal Constitucional, y ahora en otra etapa de la vida, cambiando el chip, nos hemos encontrado en el mundo del fútbol. Y yo quería empezar para ver un poquitito y que las personas vean el cambio, el chip de Don Milton. No el presidente del Tribunal Constitucional, sino Don Milton, la persona que durante mucho tiempo se va reinventando y va haciendo cosas distintas. ¿Quién es Milton Ray Guevara? Bueno, un soñador lleno de amor por la vida, por su pueblo, Samaná, por su país, por los ideales que permitieron la creación de la nación dominicana. Y entonces eso siempre me ha seguido. Un hombre de mucha fe, pecador, pero de fe, que cree en la vida eterna, que tiene temor a Dios y que sabe que el cumplimiento del deber es lo más importante en este paso terrenal hacia la ciudad del cielo. ¿Y cómo llega Don Milton a ser Don Milton? Usted habló de que ama Samaná. O sea, ¿cómo fue esa niñez y cómo podemos decir que marcó a lo que es la persona y la institución? Porque ya es una institución, nada más hay que decir Don Milton y se abren todas las puertas y todo el mundo sabe. Pero, ¿quién era Milton, ese niño en Samaná? Bueno, yo tuve una niñez signada por el sufrimiento y por el amor. Sufrimiento porque soy asmático desde pequeño y a mí me daban unos ataques de asma que eran terribles. Constantemente yo perdí más de un año en la escuela primaria como consecuencia de eso. Mensualmente yo tenía 2 ataques de asma, 3. Y entonces, bueno, pues yo nunca pensé que iba a llegar a ser grande. Yo le decía a mamá, me muero, cuando yo tenía uno de esos ataques. Me dieron todos los remedios caseros, me santiguaban, enterraban, las calles no tenían asfalto, enterraban un coco lleno de sábila, de miel de abeja, de unas cuantas cosas en la calle, al otro día lo sacaban. En fin, me daban lagarto en leche. Todas esas cosas, todos los remedios, miel de abeja con aceite de tiburón, yo no averiguaba, mamá. Yo me tomaba todo lo que me daban. Entonces, por el otro lado, yo estaba rodeado del amor de 3 madres. Yo tuve 3 madres y Dios me permitió recibir su cariño y su cuidado en tiempos consecutivos, a pesar de que las 3 existían al mismo tiempo. Pero fueron a la morada del Padre poco a poco y eso me permitió disfrutarla. Aunque yo me crié con mi abuela desde los 5 meses, que no me devolvió donde mi mamá y mi papá después. Un niño asmático hay que cuidarlo mucho. Bueno, y entonces, claro, eso signó mi vida, pero al mismo tiempo todo ese amor de esas 3 madres me dio una fortaleza extraordinaria y yo supe aprovechar el tiempo. Y eso quizás me ligó a Juan Pablo Duarte desde el primer momento. Yo no tenía conciencia en ese momento, en esos años, 3, 4, 5 años, 6, 7 años, de que una de las frases que más le gustaba a Duarte era aprovechemos el tiempo. Entonces, como yo pasaba tantos momentos en cama, con un mosquitero,
con papel de estraza, con aceite de ricino en el pecho y en la espalda, yo lo que hacía era leer incansablemente. Y yo sabía dónde mamá, que fue la fundadora del Liceo de Samaná y su primera directora, ella tenía libreros y muchos libros, y yo sabía dónde ella dejaba la llave. Cuando ella se iba para el liceo, yo me levantaba y sacaba esos libros, y antes de que ella llegara yo me leía un libro, dos. Yo lo hacía eso permanentemente. Entonces eso me dio un conocimiento cultural, todo lo que era historia del mundo, grandes cuestiones sociales y de fe. Por ejemplo, yo leí una obra que se llamaba Fabiola y la reina de las catacumbas, que es la persecución de los cristianos en Roma que andaban en catacumbas porque lo buscaban para matarlo. Entonces, ese sentimiento de cómo se desarrolla el cristianismo sobre la base de la persecución y la consolidación de la fe me impacta, pero me impacta lo social, porque hay una obra que se llama La Madre, de Máximo Gorki, una madre que trabaja, eso es el mundo ruso, antes de la revolución bolchevique. Entonces, una madre que trabaja, y entonces ella, pues naturalmente, prepara una serie de panfletos en el mundo del trabajo y vela por su hijo, buscando la igualdad. Entonces, ese contraste entre el cristianismo y lo social me impacta, el conocimiento histórico, y eso me va dando una base que evidentemente tuvo influencia notoria en mi vida. De manera que aquí hay, por un lado, la alegría del amor que se recibe, y por el otro lado, el sufrimiento de la enfermedad que se padece. Y eso entonces le fue forjando esa personalidad fuerte de que todo se puede. Bueno, yo lo que saqué de ahí fue un amor inconmensurable al trabajo. Si yo no tengo trabajo, lo fabrico, lo busco, porque yo no puedo estar ocioso. Es decir, yo tengo que aprovechar el tiempo y trabajo a todas horas. Ahora hay una queja conmigo que seres queridos me dicen, pero ahora tú estás trabajando más que cuando en el tribunal, porque tú te levantas a las 3:30 a trabajar, a leer, a escribir, no sé cuánto y no sé qué. Digo, es que yo no puedo. El día que yo deje de trabajar así, preocúpense, porque es que a mí me hace falta desarrollar esa vitalidad interior que uno tiene. Mientras uno tiene esa fortaleza, porque a veces hay días en la vida normal de las personas, a veces hay un día en que uno no se quiere levantar, que uno dice, caramba, qué bueno estar debajo de una mata de coco, en una sombrita, en un cheislón, en la playita, en Samaná, en la galera, todas esas cosas pasan. Pero yo puedo hacer eso, pero si yo estoy en la playita, como en efecto voy en un cheislón, me estoy leyendo 2 libros. Entonces eso es trabajo intelectual. De manera que esa es mi manera de ser. Y vamos a decir entonces que ahora esta nueva etapa de su vida, de cambiar el chip del mundo jurídico, que todavía no lo ha podido dejar, porque siempre lo estamos consultando y demás, al mundo del deporte. No, pero espérate, yo no he abandonado el mundo jurídico. Yo tengo una oficina, no lo ha dejado, pero... Yo tengo una oficina de consultoría que se llama Ray Guevara Despacho Legal, y he lanzado un proyecto junto a un hermano amigo que se llama Concordium, que ha sido presentado a la sociedad dominicana. Ese hermano es Eduardo Trueba, y entonces que su hija Rosalina pensó en que su papá está jubilado, yo también, y nos ha juntado para trabajar en solución de conflictos, en mediación, en intermediación, en la elaboración de políticas públicas. Bueno, yo sigo dando mi clase en la Madre y Maestra. Entonces, no crea. El mundo del deporte le está robando tiempo también. Pero ahora ahora estamos entre fútbol y voleibol. Bueno, pero tú sabes que yo siempre he sido un seguidor extraordinario de mis reinas del Caribe. Yo jugué voleibol en Samaná. No era gran jugador, pero nosotros jugamos, después de salir de jugar béisbol en el play de Samaná, frente al malecón, teníamos ahí una cancha que tenía arena y qué sé yo cuánto, y nosotros jugábamos voleibol, saliendo del play todos los días jugábamos voleibol. Nunca fui un gran jugador, pero me encantaba. Y entonces yo soy un devoto de las reinas. Y ahora el presidente Abinader me designó
el presidente del voluntariado que protege las instalaciones del Palacio y del Pabellón, que se murió, Geo Rivera Arias, murió hace unos días, que fue realmente el que impulsó ese trabajo de voleibol y particularmente de las Reinas del Caribe, que son un orgullo de América y, por supuesto, de la República Dominicana. Yo siempre estuve en ese mundo, fui manager de softball en Santiago, manager campeón del equipo de la Universidad Madre y Maestra. Fui decano de estudiantes y con rango de vicerrector, y nosotros teníamos un equipo de fútbol que ganó un campeonato nacional, el de la Universidad Católica Madre y Maestra. Te cuento que Damasito García, que después jugó béisbol, que fue contratado por los Yankees de Nueva York, pero fue un segunda base del Toronto, era del equipo nuestro. Belman Mejía, que ha sido árbitro de béisbol, era del equipo nuestro. La Madre y Maestra, nosotros ganamos 2 o 3 campeonatos nacionales de fútbol, de calidad. De manera que mi vida ha estado asignada por el deporte. Yo jugué varios partidos de béisbol en el equipo de Samaná, muy poco. Pero recuerdo... ¿Y lo dejaban jugar con todo y el asma? No estaban esas madres ahí. No, ya yo había mejorado. Ahora, cuando yo veía que se nublaba, yo me iba del play. En una semana que no era muy grande. No, hay que imagínense, hay que cuidarse. No se puede... Pero cada vez que yo me lloviznaba, eso era una cosa tremenda. Eso, mira, yo realmente, yo le agradezco tanto al Señor que me dio la energía y la fortaleza como para salir airoso de esos episodios. Yo sigo siendo asmático. Yo pensé que me había curado, y a mí una doctora neumóloga, que yo aprecio mucho, la doctora Alma Bobadilla, una vez estábamos reunidos en el Consejo Nacional de Seguridad Social, que yo presidí, el primero, de 2001 a 2004. Nosotros hicimos las bases de la seguridad social. Yo dije, porque yo era asmático, y la doctora Alma Bobadilla me dijo, mire, presidente, déjeme decirle, eso no es así. Usted sigue siendo asmático. Ahora bien, usted es asintomático porque no tiene síntomas. Entonces la verdad es que, bueno, con los años, a veces yo siento que en esta temporada el polen conspira enormemente porque la alergia brota, pero es más llevadero que esos terribles ataques de asma que me daban y que yo le decía, mamá me muero, porque yo no había manera, me cargaban, me tiraban. Era una cosa... una cosa tremenda. Dios y María de la Altagracia han querido compensarme un poco, permitiéndome vivir y disfrutar de las cosas buenas de la vida. Se puede decir de que la gente tal vez ven al Don Milton como todopoderoso, de que viene de momentos, y que esa personalidad y que todo esto viene de esa necesidad de crecimiento, de entretenimiento, de crecimiento intelectual cuando joven, cuando niño, en momentos difíciles de una enfermedad. Y viendo así un poquitito atrás toda esa gran carrera, ¿cuál puede usted pensar y decirme que de todo lo que usted le ha hecho, cuál es el mayor legado que deja Don Milton hasta esta etapa? Porque todavía queda mucho. Mira, las cosas que yo no he podido lograr que se cristalicen, porque lo que se ha hecho, yo creo que uno se lo debe fundamentalmente a Dios y después al esfuerzo colectivo, porque el que cree que individualmente lo resuelve todo está equivocado. Yo siempre he creído en la gente, trato de sacar lo mejor de mis colaboradores, entonces es un trabajo colectivo. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, éramos 13 jueces, el del primer grupo, el que hizo el tribunal. Entonces, pueden decir que yo era el presidente. En efecto, pueden decir que yo probablemente era el más experimentado en las cuestiones administrativas y eso. Pero si en el concurso de esos 12 jueces, eso fue una obra colectiva, pero no solamente de los jueces, sino de los servidores constitucionales. Entonces, yo lo que quiero decir es que en la vida yo he pensado siempre que Dios me ha impulsado. Yo he sido un instrumento del Señor. Y yo creo que eso ha sido así. Además, es que yo me crié también
en un ambiente de gran protección, pero de gran amor y de gran seguridad. Mi mamá, que era mi abuela, que me crió de los 5 meses, estando viva mi mamá, que siguió siendo mi mamá, y mi papá no me podían decir qué yo debía hacer, porque eso lo resolvía mi abuela, mamá y mi abuelo, estando ellos vivos ahí mismo. Entonces, pero por ejemplo, mi abuela, mi abuela mamá, que fue fundadora del Liceo, tenía un jardín de rosas Presidente Taft, una galería grande. Era una mujer que doña Zoraida Heredia Vidazuncar, una gran maestra, gran, extraordinaria maestra, diplomática, profesora, decía que Ángela del Rosario de Ray era una Ángela Montessori, porque mamá fue maestra normal de segunda enseñanza, por eso funda el liceo. Pero Abigail Mejía era maestra normal de segunda enseñanza que se graduó en Argentina. O sea que mamá, cuando doña Zoraida escribe en una obra que se llama Maestras y Maestros del siglo XX, dice que Ángela era la Montessori dominicana. Tú comprenderás el compromiso que yo tenía mentalmente, aquel niño bien cuidado, que le hacían chacabanas manga cortas. Rosa María, una señora que cosía admirablemente, a mí me vestían de chacabanas blancas y azules y claras a la edad de 8 o 10 años. O sea, yo no me puedo quejar, eso fueron grandes amores, eso me dio una gran seguridad en mí mismo y un gran sentido de compromiso, porque en un momento yo me desvié en la escuela. En el 7º curso, yo era el número 19 en la lista. Y durante un mes, decían 19, yo no sé. Y entonces, claro, como la mayoría de esos profesores habían sido alumnos de mamá, fueron a donde doña Ángel le dieron la queja. Milton tiene un mes que no responde a la clase, ¿qué es lo que le está pasando en la cosa? ¿Sabes lo que hicieron? Me sancionaron. No me dejaban salir de noche. No me dejaron salir durante 3 meses, porque yo tenía que... Pero claro, entonces eso le chocaba a mamá, porque un muchacho tan estudioso que se ve que vive devorando libros, periódicos, qué sé yo cuánto, y ahora no quiere estudiar, bueno, entonces yo me enderecé y a partir de ahí había que pararme de estudiar. A partir de ahí. Te puedo decir algo, eso lo sabe mi compañero de pensión en Santiago. Cuando yo estudié la carrera de 5 años. Yo vivía en la calle del Sol número 11, la mayor parte del tiempo. Esa señora, mamá Lucy, doña Lucía Víctor, era tía de Vitico Víctor, mi hermano querido. Esa es otra faceta de... Espérate, entonces déjame decirte. Entonces yo estudiaba en una terraza, había unas matas de higo al final, pero una terraza donde éramos 7 y cada uno tenía su yo era el único, ahí habían economistas e ingenieros, el único que estudiaba toda la noche y tenía novia, y iba al play a ver los juegos de las Águilas, era yo que me fajaba de estudiar de 10 de la noche a 3 a 4 de la mañana. Yo me leía los mazos antes que el profesor lo tratara. Por supuesto, cuando llegaba el momento del examen, yo no tenía ningún problema. Entonces yo te quiero decir que ese momento que tuve en el 7º curso, pues me sirvió también para que tú veas que uno tiene sus caídas en todo en la vida. Pero lo importante es levantarse. Y claro, eso son cosas de muchachos también, pues qué sé yo. Pero don Milton también ha sabido equilibrar, porque no solamente es todo estudio y toda la formalidad del derecho y los tribunales y los ministerios. También don Milton es un hombre que le gusta mucho la música, que también tiene su vida. Bueno, te puedo decir, a mí me encanta la música. Yo amo la vida, me gusta vivir. Y entonces todo ese amor de Samaná, la belleza paradisíaca de Samaná influyó en mí. Y nosotros éramos 3 amigos, el doctor Juan Ferrán, que fue abogado, que estudió en la Madre y Maestra a los 5 años, era primero seminarista, estudió en Francia después, y otro que se llamaba Joaquín Barba. Ferrán tocaba la guitarra, Quinquín, que era Joaquín Vargas, tocaba el violín, y yo. Nosotros éramos serenateros obligados en Samaná de viernes, sábado
y domingo temprano, porque las casas eran de madera y bueno, la gente tenía que dormir también. Y una serenata un domingo en la noche, trabajando el lunes, no se compadece. Pero a mí me gusta la música porque mi abuelo, que nació, Joaquín Guevara González, nació en Remedios, en Cuba. Es una ciudad medio colonial que queda a 300 kilómetros de La Habana. Tocaba el acordeón, pero un gran acordeonista, tú sabes. Y entonces yo tenía una debilidad por la música. Y mi mamá mi abuelo tuvo 9 hembras y 3 varones. La más cubana de las hijas de mi abuela era mi mamá. Esa le gustaba el son. Ya sabemos esa bien. Le gustaba el son, le gustaba la música cubana. Y entonces, bueno, era extraordinaria. Entonces yo tenía esa vena artística. Yo he cantado en muchas partes del mundo, pero con cargo público y sin ello. No. En las reuniones de ministros de trabajo, ya eso era obligado. En San Pedro Sula, en Panamá, en Ginebra, en el Hotel Bristol, yo cantaba con el pianista, siendo yo secretario de Estado de Trabajo dominicano. Pero hay que vivir. Y alguien que fue presidente de la conferencia, de la 92ª, de la 92 conferencia de la OIT. Yo cantaba con un pianista en el Hotel Bristol. Entonces, yo he cantado esto en Mónaco, en Niza, en el Palacio de la Mediterránea, como alumno becado, porque yo me fui a Francia con una beca del gobierno Pero podemos francés. decir que hay más logros en el canto que... Pero te voy a decir una cosa. Cuando yo iba a grabar un CD, se murió un gran amigo mío, Leonelo López, que familia de López Balaguer, era un maestro. Ya nosotros teníamos 12 canciones para grabarlas. Y después se me murió otro que iba a hacer el disco. Pero vamos a trabajar eso. Porque ya la voz mía no, yo soy media voz y ya yo no tengo los tonos, tú sabes. Pero en fin, esa es la parte alegre de mi vida también, porque me gusta la música. Pero, y hablando un poquitito ya, que usted lo ha dicho, y creo que la conversación ha ido más de cambiar el chip, porque muchas veces los seres humanos nada más tenemos tenemos a ver lo malo, y de lo malo quedarnos y encerrarnos en ese círculo vicioso de lo malo y no cambiar la forma de pensar. ¿Cómo se logran sortear los obstáculos en la vida para don Milton? Bueno, yo soy un prisionero del optimismo. Y yo creo que el trabajo, la inteligencia al servicio del trabajo, la confianza en uno mismo, el saber que uno no vive aislado y hay que tratar de colocar el entorno en forma positiva a lo que tú haces, me han permitido avanzar. Si tú no creas esa empatía con los servidores que tú tienes, si tú no los haces sentir, y hay que tratarlos bien, si algo yo tengo es que trato bien a la gente, yo prefiero tratar mejor a la gente que a mí mismo. Y yo lo digo, yo me siento, y mire, esto es una confesión que yo hago, aunque la gente que me conoce sabe que es así, y los que han trabajado saben que es así. Yo salgo por aquí, por las calles, o cojo para Puerto Plata y me paro en Yásica, o voy para Valverde Más, y me paro en Esperanza. Y la gente que está ahí me identifica inmediatamente, y lo que no están seguros me dicen, usted es don Milton. Y la cosa que me dice, si yo me la creyera, yo caminase sobre una nube. Pero ¿tú sabes lo que pasa? Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y la dignidad de Dios es tan grande que le lleva eso al ser humano. La mejor criatura de Dios es el hombre y la mujer. Entonces yo creo en esa dignidad. De hecho, la dignidad humana es el primer valor que tiene la Constitución de la República. Entonces yo no entiendo cómo hay gente que pueden tratar mal al otro, cómo se creen por un cargo público, por una cosa pasajera. Eso que decía Juan Goico Ali, si tú quieres conocer a Mundito, dale un carguito. Tú ves, hay gente que lo nombran y se ponen, óyeme,
y tratan mal al ser humano, lo tratan mal, pero digo, yo eso no lo comparto. Entonces, eso me da a mí una visión de la vida. Yo me siento muy realizado en eso, porque yo me siento bien, viendo que los otros se sientan bien en la medida de lo posible. Y entonces, por eso yo no me... bueno, yo te voy a decir una cosa, donde quiera que yo llego, Don Milton, que a mí me gusta que me digan Milton, y te voy a decir por qué. Así es cuando yo me siento mejor. Cuando el doctor José Francisco Peña Gómez me obligó a ser candidato a la senaduría de Samaná en el año de 1998, que yo le dije a Peña que no, y él me obligó, yo me empecé a sentir bien. Yo llegué el 7 de enero del 98, las elecciones eran el 17 de mayo. El candidato que iba a competir contra mí tenía el 51% de las preferencias electorales y yo gané con el 51%. Y tú sabes cuando yo me sentí bien, cuando los niños decían Milton. Por eso que a mí me gusta que me digan Milton. Y para ya cerrar, ese Milton, ¿qué mensaje le puede dar a los jóvenes que están surgiendo, que están creciendo, que esta nueva República Dominicana que va surgiendo y que va llegando? ¿Cuál es el gran mensaje de Milton a todos? Bueno, el mensaje de Duarte a través mío. Juan Pablo Duarte era un hombre joven. Los trinitarios eran jóvenes, de 20, 22, 23, 25 años. Y creyeron en ese sueño que es hoy la República Dominicana. Tuvieron fe. Entonces, yo he dicho que soy un prisionero de la fe y del optimismo. Entonces, el joven de hoy tiene que prepararse. Las puertas de la prosperidad, del progreso, de la formación, del futuro, se abren con la participación de uno mismo. Entonces, ese es el mensaje que yo le digo. Todo es posible. Pueden alcanzar el cielo y la gloria, pero tienen que trabajar por sí mismos. Tienen que trazarse metas. Tienen que construir poco a poco el porvenir, que no se construye solo. Solo construye con tu familia, con tus amigos, con tu trabajo, con la labor que tú haces. Porque ese individualismo, una persona solo no llega a ninguna parte. Entonces, en la medida en que tú tienes ese compromiso contigo mismo, yo me decía interiormente, cuando yo llegué a la Universidad Madre y Maestra, en mi curso pueden saber igual que yo, pero nadie puede saber más que yo. Por eso yo no lo decía. Era la obligación, por eso yo estudiaba todos los días hasta las 3 y a las 4 de la mañana. Y tenía tiempo para todo. Porque yo fui el director, yo fui el manager del equipo de softball de la selección de la Madre Maestra, que ganamos un famoso campeonato en Santiago de los Caballeros, que eso fue una cosa tremenda. Eran 4 equipos, el torneo se llamaba Confraternidad, un equipo era de un salón de barbería, famoso Salón Caribe, que quedaba en la calle San Luis. El otro equipo era el Chase Manhattan Bank, cuyo pitcher estelar, que ponía la bola de softball así. ¿Tú no te imaginas quién puede ser? El ingeniero agrónomo, expresidente de la República, Hipólito Mejía, que le ganamos el campeonato, con el grupo de jóvenes que yo tenía. Y no solamente el presidente Mejía era un pitcher extraordinario, sino que bateaba duro. Y había otro equipo que se llamaba el Bank of America. Todas esas cosas, a mí me daba tiempo ir al Guravito Country Club, al tenis club, a ver juegos de softball femenino. Yo iba a pie de la calle del Sol número 11 a la avenida Central a ver las muchachas jugando. Eran equipos de Valverde Mao. Ahora hablan del deporte femenino, pero tú sabes lo que es un catcher, un femenino jugando softball aguerrido, del equipo La Tabacalera, el equipo Valverde Mao, el equipo La Vega, el equipo Santiago. Por eso mi vida ha estado muy ligada al deporte. Yo esas cosas, yo he vivido intensamente por eso, porque yo no le dejo tiempo a la mente ni al cuerpo de que se encarguen de otra cosa que no sea del trabajo o del disfrute sano. Y podemos decir que el cambio, el chip de hoy es con Milton, a que primero la educación, segundo ser positivo, tercero creer en el trabajo y nunca dejar de trabajar, pero también buscar un balance en la vida, de que no todo es solamente el trabajo,
sino también de que hay que vivir. Sí, pero hay una cosa que tú me preguntaste, y yo tengo tendencia a hablar mucho, por todos los años de clase que yo he dado, que son unos 50 años. Tú me preguntaste que si había algo que yo me sentía que había que realizar y que yo me sentía particularmente tocado por eso. No fue la palabra que usaste, pero era la enseñanza de la educación en la escuela dominicana. Yo no entiendo, nunca lo he entendido, cómo es posible que la Constitución de la República en su artículo 63, numeral 13, diga que es obligatoria con la finalidad de crear hombres y mujeres conscientes de sus derechos y sus deberes. Se hace obligatoria la enseñanza de la moral y cívica, de los valores patrios, de las normas de convivencia y de la Constitución de la República. Artículo 63, numeral 13. En los centros públicos y privados. Curiosamente, ya eso se está logrando en la educación superior universitaria, pero en la escuela primaria, el ministro de Educación pasado, ese ministerio no quiso convertir la educación, la Constitución, en una asignatura especial obligatoria, bajo el argumento que yo entiendo que no es incompatible de que en el ministerio se enseña transversalmente la Constitución. Pero óyeme, la Constitución no es algo. La Constitución es la Biblia institucional de un pueblo. Así como la Biblia es la palabra de Dios, la Constitución es la palabra del pueblo. Y como dice la expresión latina, vox populus, vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. En consecuencia, tú lo puedes enseñar transversalmente, pero tu obligatoriedad es enseñar una asignatura. Y ahora los médicos, los agrónomos, los ingenieros, los administradores de empresas, los economistas, las enfermeras, tienen que estudiar formación constitucional. Ahora, los muchachos de la escuela primaria y de la intermedia no. Pues yo espero, estoy convencido que mi alumno, el ministro Luis Miguel de Camp, queridísimo, él va a hacer realidad eso, porque me consta que el presidente Abinader está comprometido con esa idea. Pero para esas ideas tú tienes lo que ejecutan. ¿Cuáles son los que ejecutan? Los ministros. Y con eso cerramos el Cambia el Chip, con un llamado a cambiar el chip en la educación de la República Dominicana y volver a lo que son los principios y los valores que tantos nos hacen falta, y a asumir lo que es la Constitución como es nuestra Biblia en el día a día.